Pues sí, amigos y amigas rezoyentes de Radio Fundación Casa de España en México, aquí seguimos. Ahora entramos en estos 3 últimos cuartos de hora final de la recta final del programa y queremos hablar de una marcha que mañana comienza en Ciudad de México. Vivas nos queremos. Es una marcha contra la violencia de género que cada vez es más acuciante en un montón de lugares, entre ellos también México. Por eso hemos puesto a Bebe de fondo, esta canción que marca tanto. Esta, no sé qué decir, no sé si es lacra o lo que sea, pero bueno, es horrible. Elena, cuéntanos. Bueno, pues a raíz de la situación que hay con la falta de respeto, la falta de seguridad, la situación tan precaria que viven las mujeres y que está tan normalizada, Josefina, que es mujer que vive en México, no me va a dejar mentir. Yo no conozco a una sola mujer, a ninguna mujer que no haya sido violentada al menos una vez en su vida. Y hablo de cosas, pues pueden ser por la calle o algo así más o menos violenta, ¿no? Hablo de que te han intentado meter mano, te han intentado violar, te han intentado drogar para violarte, te han golpeado. Eso nos ha pasado a casi todas las mujeres. O sea, es algo muy normal. Y en México lo peor es que encima esa situación está totalmente normalizada. Y últimamente, que me parece todavía mucho más peligroso, cuando denuncias esa situación, encima te culpabilizan y hasta el punto de que lo hemos visto hace poco, una periodista en La Condesa, que un tipo, ella iba caminando por la calle tranquilamente y un tipo le levantó el vestido, le bajó la ropa interior, ella lo denunció en redes y se ha tenido que ir del país por denunciar eso en redes. Otra chica, que un tipo se masturbó en el metro encima de ella, lo denunció igual por redes sociales y le ha caído un bullying por denunciarlo impresionante. O sea, ya no se trata simplemente de que hay una impunidad impresionante que defiende la violencia hacia las mujeres. Es que encima, si denunciamos, nos va peor. Y lo peor es que se está viendo que salen en las noticias, que salen el tipo este que hizo un video donde la mujer le ponía el cuerno y él la golpea y la acaba quemando, la mete en el coche y la acaba quemando. Y eso sale en un video grupero. El cantante este del norte, que ni su nombre digo por no hacerle más publicidad, diciendo que una mujer que no sabe trapear no sirve para nada. O sea, este tipo de cosas que encima las mujeres que decimos, oye, no, esto está mal, acabamos siendo lo peor del mundo, de feminazis no nos baja nadie. Entonces, esta situación se da en México y es ya, yo creo que está llegando a un nivel límite. Y por eso marchamos, yo no voy a poder marchar. Va a ir mi nombre en la manifestación, una compañera va a llevar mi nombre en representación mía, pero por eso mañana marchamos las mujeres, ¿no? En toda la República. Va a haber contingentes no solo en el DF, sino en varias ciudades de la República para denunciar la situación que estamos viviendo las mujeres en este país. Concretamente en México... Perdón un poco, pero es que no solamente es lo que comentas, sino es que, o sea, aparte la respuesta de algunas mujeres es también algo absurdo. Eso no es lo sé que si iba has a visto, decir yo. no sé si has visto las respuestas que han dado a lo del trapeador. Por ahí he visto unas que decían, pues mira, yo no sé trapear, pero estudio y trabajo, ¿te sirvo? ¿Cómo que te sirvo? O sea, no, a mí, ¿sabes qué? Tú no me sirves, tú si tienes opinión no me sirves. O sea, no es eso de que yo estudio y trabajo a ver si te sirvo, como yo no estoy para servirte. Yo soy una persona, sí, que tengo todos mis valores, que a lo mejor igual se agarra un trapeador, a lo mejor no se agarra un trapeador, pero no me interesa a mí si te sirvo o no. Si agarro el trapeador es porque lo necesito y porque yo así lo he decidido, no porque te vaya a servir o no te vaya a servir a ti. Entonces, digo, también hay veces que ese tipo de respuestas son las que te deja más sorprendido, ¿no? O sea, que quieren dar una respuesta como contrarrestándolo, pero ese contrarresto no es el adecuado desde mi punto de vista. En este caso, por ejemplo, eso de que el cerrar esa frase con un soy estudiante, trabajadora, ¿te sirvo? Eso para mí no es algo... Sobra, algo que... lo de te sirvo sobra. Exactamente, sobra. Para mí también. Y yo lo que veo aquí en México, de verdad que me da muchísima pena, es lo que decimos de las mujeres. Son las propias mujeres las que dicen cada cosa de las demás mujeres. Sí, que de verdad dices, ¿cómo es posible?
no, pues ella se la ha buscado, no, pues ella no ves cómo iba vestida, no, pues ella esa que guarra que se le ven los pechos, no sé. Vamos a profundizar. No, es que tampoco no necesitas a lo mejor igual irte a unos extremos tan como los que estás comentando, sino hay veces que simplemente decían, se ven vídeos donde dice alguna, es que como mi marido trae el dinero, yo le tengo aquí su preparado su lonche y le tengo la casa limpia. Espérate, tampoco es eso. O sea, sí, a lo mejor la violencia está interiorizada en el sentido que dice Santiago. Tienen totalmente interiorizada la violencia. Yo me acuerdo una profesora, Yvonne Sanz, ella ha trabajado mucho la violencia en México hacia la mujer y me comentaba en el trabajo de campo hace unos años cómo las mujeres en zonas rurales justificaban la violencia de sus maridos. Dice, claro, es que él llega cansado y a mí no me dio tiempo a calentar las tortillas. Y por eso las pegaban sí, pero ella lo hizo mal. España hace 40 años estaba igual. Ok, vamos a profundizar. Te lo digo porque yo lo he vivido. Claro. Con las mujeres que estaban alrededor mía. Vamos y decía, a profundizar. Ay, no, son las 6, tengo que estar en casa que viene mi marido. Bueno, mirar, yo quiero dar un dato aquí que, pues para quien quiera ir, es Vivas Nos Queremos, es una marcha contra la violencia de género. Es este domingo 24 de abril. El contingente en México saldrá del Palacio Municipal de Ecatepec con rumbo hasta el Ángel de la Independencia en el Paseo de la Reforma. Como decías, este domingo. ¿Por qué surge la idea? Pues dice que surge pues a ver los alarmantes niveles de violencia contra las mujeres que se viven en México y lo normalizada que está la situación. Y como todas tenemos historias de acoso y violencia, nació de esta manera espontánea. ¿Quiénes participan o quién participaron en esta organización? Principalmente un grupo de mujeres feministas y activistas del Estado de México y de la Ciudad de México, que buscan que todas las voces se unan pues, en un grito unánime de protesta, ¿no? ¿Por qué parten de Ecatepec, que es digamos el núcleo principal, ¿no? Aunque como bien dice Elena se va a replicar en casi todas las ciudades o en casi todos los estados, ¿no? O los principales estados de la República, y dice que es el municipio más peligroso para las mujeres en México, es donde se cometen la mayor parte de los feminicidios. Por lo tanto, desde la asamblea feminista en la que se organizan, les pareció muy importante que fuera la marcha iniciada desde ahí. Bueno, aquí hay un dato. Es un dato no muy cercano, es del pasado año, del 15, pero en el 2014, desde el 14 hacia atrás, en 6 años, se produjeron más de 1.900 muertes violentas, sobre todo por arma de fuego, entre mujeres y niñas asesinadas de forma violenta. México dicen que está en el top 10, por desgracia, en los 10 países con más feminicidios por arma de fuego en el mundo. Antes estabais hablando de que a lo mejor la mujer hasta por el tema cultural se autoculpa y se justifica, ¿no? Y que bien decía Fina que estamos como a lo mejor en España hace 40 años. Pero es necesario que pasen 40 años aquí en México para que eso se erradique. Tienen que empezar. Yo conozco mucha mexicana joven y me da gusto, ¿no? Cada vez que vienen aquí a casa y las oyes hablar y digo, oye, pues ya van cambiando las cosas, ¿no? Tienen que ser ellas las que lo hagan cambiar. Igual que fuimos nosotras hace 40 años en España, aquí tienen que ser ellas. No pueden seguir teniendo esa idea de que, ay, es que me pegó porque quemé las lentejas, es que fue mi culpa, yo quemé las lentejas. Entonces, eso tiene que cambiar. Pero, ¿y no pensáis, Elena, tú que eres más estudiosa de estos casos, quizá, que es un tema muy arraigado a la cultura de, pues no sé, voy a decir de México, o sobre todo de estratos sociales medios bajos, pero también es cierto que la violencia está también en estratos altos de la sociedad mexicana. Es que es una cuestión cultural, o sea, aquí lo ves en las novelas, lo ves en los discursos en la calle, ¿no? La mujer es la que tiene que tener a sus hijos, la que se queda en casa criando hijos, la que no puede salir porque
está atada a los hijos. Es el hombre el que trae el dinero, y el hecho de ser el que trae el dinero le da carta blanca para hacer absolutamente de todo. Y cuando digo absolutamente de todo, es absolutamente de todo. O sea, como yo te traigo el dinero y tú no eres nada porque no haces nada, porque te mantengo, así tengas que criar a 7 hijos, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo te puedo golpear, yo me puedo ir de fiesta con mis amigos, me puede echar una segunda mujer, total, yo pago todo, ¿no? Y eso está legitimado. Y hay muchas mujeres que dicen, bueno, sí, tiene una casa chica. También lo de la casa chica en México es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, pero conmigo cumple. Y dice, bueno, conmigo cumples, a mí me da mi dinero todos los meses. La cosa es lo que dices, que es que hasta lo aceptan. Dicen, mientras a mí me cumpla, pues lo que haga lo que quiera. Entonces eso no es algo... Pero que está sea también lógico. en las clases altas, ¿eh? Sí, en las clases altas es exactamente igual. A lo mejor está más escondido. No, igual hasta en las clases altas, igual hasta se da más, porque como tienen una solvencia económica más más fuerte, pues pueden permitirse el tener esa casa chica o ese hasta directamente condominios algunos. Pero fíjate que el otro día leí una noticia que México es de los países en la cual la mujer es más infiel del mundo. ¿Puede ser? Esa noticia yo no sé de dónde la hayan sacado, ese dato. Lo leí y lo creo publicaron. que es normal, es por la misma razón. Por eso digo que es probable, sí, pero se casan con la persona que no quieren, que no aman, por muchas razones, ¿no? Y entonces luego pasa lo que pasa, cada uno por su lado. Sí. Claro, vamos, ese es mi pensamiento de lo que yo he visto acá. No, aquí porque yo he conocido mucha gente, sí, que te dice, no, pero no quería estar con ella. Digo, ¿cómo que no querías estar con ella? No, pero ya nos dimos un beso, y ya esto, y ya me comprometí, y ya se casan. Pero aquí yo lo que veo, y Santi, corrígeme si me equivoco, por lo menos aquí en el norte, la mujer es como un fracaso si a los 20 y tantos, 30 años no se casa. O sea, es como que está hasta mal visto, sí, ¿no? es algo visto también, que para los 30 años ya tienen que estar casadas porque les dicen que si no ya se les fue el tren. Pero es algo que es algo que ya lo tienen asumido hasta las mismas mujeres, ¿no? Hay veces que ellas mismas dicen, ay, no, es que ya tengo 27, ya tengo 28. Espérate, o sea, de entrada no necesitas tener a un hombre a tu lado para ser una persona completa, ¿no? O sea, es una decisión que toman, pero ahí es un poco esa rapidez que tienes que tener, digamos, rapidez en el sentido de que sí, se me pasa que es rapidez el tren, porque ya si se les pasan los años, pues obviamente el atractivo físico a lo mejor se reduce, entonces pues ya les va a resultar más complicado el obtener lo que consideran un buen partido. Entonces por eso es la premura. Y entonces ahí pueden darse los casos. Además, el rico, por solo lo que es rico, tiene, pero en realidad no le quiere. Se te corta mucho, Fina. No se te entiende bien porque se te corta mucho. Digo todo como una... ¿Se me oye? Ahora un poquito mejor. Todo, a lo que yo me voy, es todo como una rueda. O sea, las mujeres piensan, ya tengo 26, 27 años. Me voy a poner gorda, me voy a envejecer. No, me tengo que casar. ¿Con quién? Pues con ese que tiene dinero, aunque sea mucho más mayor que yo, etc, etc. Entonces es como una rueda. Él también se casa con ella porque es guapa, de buen cuerpo, y no hay nada interior. Y entonces ahí luego se da todo lo demás. Por lo menos es mi pensamiento, ¿eh? No sé cómo lo veáis vosotros, sí, además pero ese es mi pensamiento, ¿eh? Hay un dato que a mí me llama mucho la atención. La mujer en México ha empezado a trabajar bastante tarde. Empezó a trabajar sobre los años 80, muy poquito. Normalmente cuando se casan dejan de trabajar. A trabajar fuera de casa. Sí, fuera de casa. Actividad económica, lo que se conoce como activas, mujeres laboralmente activas. Sí, pero es que hay veces que de hecho, a mí me ha tocado verlo, ¿verdad? No solamente, hay veces que es un poco por parte de la decisión familiar, a lo mejor, de que sabes que tienes que salirte tú de trabajar para criar a los hijos. Pero también me ha tocado conocer empresas donde, ¿sabes qué? La mujer que está embarazada la despiden. No, directamente cuando se casan. Directamente cuando se casan. Hay empresas que directamente